Hello, ¿cómo se me encuentran? Espero que se oiga porque, bueno, tomé como que mi día de descanso para trabajar. Aquí no se descansa ningún día, así que igual, dominguito y todo, pero bueno. Este video yo no quería hacerlo, a pesar de que me lo han pedido muchísimo, porque cada persona, cada familia es un mundo aparte. Cada quien tiene sus necesidades, cada quien tiene sus gustos y sobre todo cada quien tiene sus posibilidades. Entonces, como que decir cuánto vale vivir en una ciudad es bastante relativo, y entonces no quería entrar en este tema, pero vi esta publicación de Orlando Sentinel y entonces se lo voy a leer, y a raíz de esto es que dije, pues ¿saben qué? Voy a desglosar esto y les voy a hacer el video. Recuerda suscribirte a mi canal y de paso activa la campanita. Tienes que percatarte de activar la campanita porque no sé qué pasa, que YouTube como que no le está avisando a todos los suscriptores de cada vez que subo un video, así que se cierra de apretar la campanita, suscribirte y dejar mensaje. Ahora les voy a leer. Dice, Orlando es una de las peores ciudades de Estados Unidos para las personas que buscan ahorrar dinero. Según un nuevo estudio, un gasto que superan el ingreso promedio de un residente soltero en $72 cada mes. De las 50 ciudades más grandes, Orlando tenía la novena cantidad más baja de ingresos discrecionales para un solo adulto, con un ingreso mensual promedio de $3.097 y un gasto mensual promedio de $3.169. Ok, por este es que decidí hacerles el video. Y bueno, sí quiero aclarar primero que todo, vamos a sacar la cuenta ahora con respecto a mi criterio, muy propio y personal, porque ya les dije de que cada persona y cada familia sobre todo es un mundo aparte. Yo voy a sacar la cuenta sobre una sola persona, o sea, desde mi criterio lo vamos a hacer lo más básico a mi criterio, lo más imprescindible que se necesita en este país para vivir, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a hablar de esta ciudad, no vamos a hablar de Orlando, y bien súper que básico, les repito, a mi criterio, lo que es súper necesario, los biles imprescindibles, los biles que hay que pagar sí o sí, porque sin eso no se puede vivir aquí, ¿ok? Para esto saqué 5 biles, que a mi entender son los 5 biles que son imprescindibles para vivir aquí en esta ciudad. Que el número 1 es la renta, porque es bueno donde vamos a vivir, obviamente. Necesitamos de esa renta la electricidad, que hay que pagarla, casi nunca está incluida. Tenemos renta, tenemos electricidad. Tenemos entonces, vamos a sacar también el seguro del auto, porque he visto otros videos de otras personas que han hablado de transporte público y esas cuestiones, pero bueno, en realidad todos sabemos que al llegar aquí lo primero que uno hace es sacarse un carro o comprarse un carrito o algo, porque es imprescindible. No, o sea, como que nadie depende de un transporte público porque es bien complicado. Entonces como que tenemos un carrito y entonces de ahí entonces sacamos el otro bill que es obligatorio aquí, que es tener seguro para ese carro. La comida y el teléfono móvil, obviamente, porque el teléfono móvil es que sacamos el internet y todas esas series de cuestiones. De estos 5, pienso que son los biles imprescindibles para vivir, por lo menos en este país, que es los biles que no podemos, o sea, ok, entonces no vamos a estar hablando ni de Netflix, porque supuestamente si estamos todo el tiempo trabajando, llegamos a la casa, lo que hacemos es dormir, ver algo en el teléfono, o evidentemente, o sea, como que siento de que muchísimas personas lo tenemos, la mayoría de las personas lo tenemos, pero siento que no es un bill imprescindible que digamos, por eso no lo voy a incluir. No voy a incluir las salidas porque no todo el tiempo estamos saliendo, o sí o no, pero bueno, siento de que no es bill absolutamente imprescindible para vivir. No voy a incluir tampoco la ropa, los zapatos, que aunque sí es necesario y todo, pues como que no lo estamos haciendo habitualmente, o por lo menos no todo el mundo va todos los días a comprarse ropa y zapatos. Estos billes no lo incluyen. De Orlando Sentinel y Apartment List, déjenme leer, Apartment List Reconomics, saqué los datos. Dice de que el promedio de las rentas para un apartamento de un cuarto en estos días por acá por Orlando están en 1.060, es el promedio de un apartamento de un cuarto. Del sitio Electricity Local saqué la electricidad promedio de la ciudad, está por los $123. Quiero aclarar una cosa, está en el 9º puesto de la electricidad, del bill de electricidad más caros de toda la nación, ya que en toda la nación el promedio de la factura de la electricidad está por los $107 al mes. Recuerden, caballeros, yo sé que las rentas son diferentes, yo no pago eso, muchas otras personas a lo mejor tampoco lo pagan, puede que paguemos más, puede que paguemos menos, pagué un promedio por sitios oficiales, ¿ok? Entonces,
vamos a la comida, tenemos que comer, ¿no? Entonces saqué un promedio más o menos por los costos de los alimentos. Esto es súper que versátil porque es los gustos de cada quien. Hay quien come más, quien come menos, quien come una cosa, quien come otra. Anyway, saqué $400 al mes de comida. Ok, pasamos al seguro de carro. El seguro de carro también es algo que es súper relativo y súper que variable, o que depende el tipo de carro que tú tengas, depende tu historial de manejo, depende el tiempo que lleves en una compañía, depende la cobertura que vayas a tener tu seguro, ¿no? Eso es lo que va a costar. Pero bueno, yo saqué también un promedio buscando en las redes los promedios de todas las compañías, y aquí en la Florida, quiero resaltar otra cosa más, aquí en la Florida los seguros de carros son más costosos que el resto de la nación en un 81%. Entonces, buscando que el básico requerido por la Florida, por el estado de la Florida, para tener como cobertura de seguro de auto, el mínimo básico requerido, no le estoy hablando de que te va a cubrir tantas cosas, no, el básico requerido está en un promedio de $1,192 al año. Va quedando en unos $100 mensuales. Le estoy diciendo de que ese es el promedio del básico, de lo mínimo requerido en seguro para el estado de la Florida. Igual, a veces pagamos más, a veces pagamos menos, anyway, eso es un promedio. Y por último, teléfono. Vamos a ponernos en la compañía más barata. Pero vamos a sacar pues datos ilimitados, vamos a sacar pues llamadas ilimitadas, pues todo lo que nos hace falta, ¿no? Porque bueno, como que no podemos vivir así. Y bueno, en las compañías más baratas, el datos ilimitados y todo vale $50 una persona. Sí, hay otros planes que te sale 25 por persona, pero es cuando tienes 4 líneas, anyway, son otras cosas. Pero bueno, por una persona lo más barato son $50, la compañía más barata. Entonces, si sumamos todo esto, obtenemos de que en promedio, ¿no? Para vivir una persona, por lo menos aquí en la Florida, específicamente aquí en Orlando, necesita $1,733 para vivir así como les dije, pagando renta, comiendo, pagando el seguro de tu carro, la electricidad y el teléfono. Basta, o sea, sin salir, sin más nada, sin hacer un regalito extra, sin ver Netflix, sin más nada. Necesitas $1,733. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de persona un poquito más normal, ¿no? Muchísimas personas, creo que la gran mayoría tenemos letra de carro. Estamos pagando un carro a letra. Entonces, un promedio, vamos a ponerle unos $250 por la letra del carro. Y yo siento que en mi caso, o sea, yo les puse esta primera parte que es súper que básica, pero a mi entender, para mi necesidad, dentro de mis biles básicos y necesarios y vaya, que no puedo dejar de tener, está también, además de la letra de mi carro, está el internet de la casa. Vamos a ponerle un promedio del internet de la casa de unos $40, porque hay planes mucho más altos, planes más bajitos, hay planes hasta de $22. Pero bueno, vamos a ponerle un promedio de $40 al mes. Estos son de los biles que para mi entender son imprescindibles. A lo mejor por eso fue que hice un primer grupito que a lo mejor para algunas personas no, para mí estos son imprescindibles. Y entonces llegamos que para una persona, para vivir una persona aquí, necesita un mínimo de $2,033. Esos son de biles única y exclusivamente, $2,033. Ya cuando le sumas, aquí me puse la gasolina del carro. Vamos a suponer que no salimos mucho, vamos a ponerle 100 de gasolina porque no piensa en la gasolina. Vamos a sumarle entonces $2,123. Vamos a ponerle 100 de gasolina. Como está la gasolina, no sé, que está carísima. Pero bueno, supone que llenamos el tanque el tanque del carro una vez a la semana, $25, mayormente se llevan los sedán, aunque ahora se está llevando 30. Es increíble, pero bueno, vamos a ponerle 25 cuando era todo normal. No, así que $100 al mes de gasolina. Y ahora, sumen entonces, esto usted entonces acomódelo a su persona, a sus necesidades, a su gusto y vayan sacando su Tampa Bay Times en un periódico. Dice, el salario mínimo ha sido de $8.56 este año, pero aumentará 9 centavos en enero debido a una enmienda constitucional del 2004 que vinculó los aumentos a los cambios en el costo de vida.
El salario mínimo para los trabajadores que reciben propina serán de 5.63 por hora a partir del 1 de enero. Bueno, anyway, yo aquí también hice un video de cuánto se cobra aquí en Orlando, que se los voy a dejar aquí para que ustedes vean cuánto se cobra aquí en Orlando y saquen su cuenta de entre cuánto vale vivir aquí en Orlando y cuánto se cobra aquí en Orlando, a ver si les da la cuenta, a ver si como que vale la pena. Pero bueno, el artículo lo que está diciendo es de que subió 9 centavos, era de 8.56, ahora es 8.65. 30 de septiembre va a subir a $10 la hora y se espera que para el 2026 esté el salario mínimo a $15. Se va a ir sumando $1 la hora anualmente hasta llegar a los $15 la hora. Es lo que se estima, lo que se tiene pensado. Entonces, bueno, ya les dije más o menos cuánto es el salario de aquí. Les repito, tengo un video de cuánto se cobra en Orlando, que sería bueno que pasen, lo miren y lo chequeen para que alimenten y ya también les dije cuánto vale vivir aquí en Orlando. Ahora ustedes esto lo acomodan a ustedes, a sus necesidades, a su propio ustedes y saquen la cuenta a ver si vale la pena o no. Déjenme saber, déjenme sus comentarios por aquí abajo, a ver qué creen, sus casos en especial, más o menos en cuánto es que están ustedes, si me alejé tanto con este promedio de la realidad, si les ayudo en algo, déjenme su like también, que me ayude muchísimo y me apoyan, la manera de que me apoyen. Entonces espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si todavía no lo has hecho, si es la primera vez que me ves, como que esto no lo